Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para esta actividad de esta noche. La dedicación. En esta dedicación de este lugar de reunión para todos los escogidos. Es realmente una bendición muy grande ver el lugar en donde Dios está alimentando a sus hijos en esta área acá en Valparaíso, y espero que Dios les bendiga grandemente y así vayan siempre entendiendo todo el programa divino para nuestro tiempo. En una ocasión, el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y verso 25 en adelante, dijo: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender su palabra para nuestro tiempo. Nos permite entender su palabra para nuestro tiempo, para así tener plenamente la revelación de las cosas escondidas de Dios, escondidas a los ojos de los sabios y de los entendidos, y reveladas a los niños, porque así le agrada a nuestro Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo, revelando estas cosas a los niños, a los escogidos, ha sido su obra a través de los tiempos. Jesucristo revelándose a sus hijos. Ahora, en Apocalipsis tenemos la promesa de la revelación de Jesucristo. Y para entender la revelación de Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a Juan en visión y a los hijos de Dios en el tiempo final, en el cumplimiento, en el sentido de esas visiones apocalípticas. Ahora encontramos que en el tiempo del Señor Jesucristo aquí en la tierra, 2000 años atrás, en un cuerpo visible, el Señor Jesucristo estaba manifestándose allí. Él estaba revelando a Dios, al Padre, y nadie sabía quién era Jesús, quién era el Hijo, sino el Padre, y nadie sabía quién era el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Ahora vean ustedes que aquella manifestación de Dios en carne estaba
revelando al Padre. No había otra forma para conocer al Padre sino a través de Jesús. Y era Jesús el que estaba trayendo esa revelación de Dios, esa revelación del Padre. Y a aquel a quien el Hijo la quisiera revelar, a quien él quisiera darle esa revelación, era el único que comprendía quién era el Padre y quién era el Hijo. Felipe quiso saber y conocer al Padre y le dijo a Jesús, ya que Jesús hablaba tanto del Padre y el Padre que está en el cielo, y el Padre me dijo, y el Padre obra y yo obro, y así él siempre estaba hablando del Padre. Y Felipe le dice en una ocasión, muéstranos al Padre y nos basta, porque Jesús decía, ustedes cuando oren, oren Padre nuestro que estás en el cielo. Y Felipe quería ver al Padre como cada persona siempre ha deseado ver a Dios. Moisés deseó ver a Dios también. Y toda persona ha deseado ver a Dios. Por lo tanto, Felipe deseaba ver a Dios, deseaba ver al Padre. Y le dice así a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le dice, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. Tú no sabes que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y el que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? Era la revelación de Dios, del Padre en carne humana, en Jesús de Nazaret. Y ese gran misterio que estaba llevándose a cabo en ese tiempo, nadie lo podía comprender a menos que no fuera por revelación divina. Y esa revelación divina de ese gran misterio que estaba llevándose a cabo en ese tiempo, ¿quién tenía esa revelación? El Señor Jesucristo. Por eso nadie sabía quién era el Hijo sino el Padre, y nadie sabía quién era el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Allí estaba el Señor Jesucristo, el Hijo revelando al Padre. Y no había otra forma de conocer a Dios en ese tiempo manifestado a menos que no fuera a través de Jesús. Y el mensaje que el Señor Jesucristo estaba dando era el mensaje que estaba dando a conocer ese programa divino que se estaba llevando a cabo en ese tiempo. Y esas eran las cosas que estaban ocultas, escondidas de los sabios y de los entendidos. Esas eran las cosas que los sabios y entendidos, los grandes doctores de la ley, los teólogos de aquel tiempo y el sumo pontífice, con todos los ministros de aquel tiempo, no podían entender, no podían comprender. No podían comprender que el Verbo se había hecho carne, Dios se había hecho carne y estaba habitando en medio de los seres humanos como un ser humano. Y era un carpintero de allá de Nazaret. Y aparentemente era el hijo de José y de María, porque ellos no habían comprendido que había sido llevado a cabo el gran milagro de creación divina en el vientre de María. Dios había creado en el vientre de María una célula de sangre, y esa célula de sangre se había multiplicado célula sobre célula y había formado el cuerpo de Jesús. Era un cuerpo por creación divina. Por eso ese cuerpo era inmortal. Él podía decir, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Así es que él sabía quién él era, y él estaba dando esa revelación divina de lo que Dios estaba llevando a cabo conforme a las promesas divinas. Dios no puede hacer nada a menos que no esté en su programa. Así es que Dios no puede venir aquí a la tierra a cumplir una cosa si Él no lo tiene ya programado. Y si lo tiene programado, está aquí en la palabra, porque Dios no hará nada, el Señor no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Así es que a través de algún profeta Dios tiene que haber
hablado, revelado eso que Él va a hacer, ese programa, para entonces poderlo llevar a cabo. Porque el programa divino siempre viene de la séptima dimensión, la dimensión eterna, la dimensión de Dios, pasa por la sexta dimensión, que es la dimensión de la teofanía de la palabra, y luego es hablada esa palabra que es traída, que es tomada, que viene de la sexta dimensión. Palabra de la sexta dimensión es la palabra de Dios, la palabra que Dios pone en la boca de sus profetas. Amén. Y cuando es hablada, luego esa palabra tiene que cumplirse, materializarse. Y cuando se materializa, es una palabra hablada, materializada, o sea, cumplida. Y esas cosas no pueden ser entendidas por los sabios y entendidos, sino a aquellos a los cuales es dada esa revelación divina en el tiempo en que ellos viven, a través del Señor Jesucristo, por medio del mensajero que corresponde para esa edad o esa dispensación. No hay otra forma. En el tiempo de cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, la revelación divina venía para cada etapa a través de un profeta. Para cada dispensación a través de un profeta mayor, que es un profeta dispensacional con un mensaje para una dispensación completa. Ahora, cuando el Señor Jesucristo apareció, siendo un mensajero dispensacional, estableció esa segunda dispensación, y las personas que se quedaron en la primera dispensación de la ley no podían comprender lo que estaba sucediendo, porque ellos esperaban que cuando el Mesías viniera, el Mesías fuera una persona que ordenara a todo el pueblo a entrar al mensaje de la ley, cuando tenía que sacar al pueblo de la ley para colocarlos en la gracia, en un nuevo mensaje dispensacional. Pero el pueblo hebreo no comprendía bien esto de las edades y de las dispensaciones, y le pasaron por alto las edades y las dispensaciones, y todavía es el momento en que no ha comprendido que el Señor Jesucristo, al cual ellos rechazaron, era el verdadero Mesías que ellos estaban esperando y están esperando todavía en su primera venida. Y ya pasó la primera venida del Hijo del Hombre y ellos todavía no lo saben. Dios cegó al pueblo hebreo, por eso dice el profeta Isaías que teniendo ojos no veían y teniendo oídos no oían, no comprendían el programa divino para ese tiempo. Eso dio lugar a que Dios entonces se tornara de los hebreos a los gentiles para llamar del medio de los hebreos un pueblo para su nombre. Y todas las bendiciones que el pueblo hebreo tenía allá literalmente pasaron al pueblo gentil en lo espiritual, y el pueblo gentil, los escogidos del pueblo gentil, son el Israel espiritual. Así es que el Israel literal tiene una Jerusalén literal. El Israel espiritual tiene una Jerusalén espiritual, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y luego, en la eternidad, luego que haya pasado el milenio, entonces se materializará esa Jerusalén espiritual, y estará sobre la tierra esa Jerusalén sobre la Jerusalén literal. Y allí entonces habrá un monte gigante en donde todos nosotros viviremos por toda la eternidad. Amén. Bueno, eso todavía faltan más de 1000 años, por lo tanto, eso está todavía en el futuro, pero ya lo vamos comprendiendo bastante bien. Pero cuando estemos allí es que veremos lo grande y glorioso que es ese programa de la Jerusalén allá establecida en la tierra de Israel, para usted y yo vivir allí por toda la eternidad.
Allí entonces serán los cuarteles generales del Señor Jesucristo con sus hijos, y desde allí pues se llevará a cabo un programa muy grande para este planeta Tierra y para otros planetas. Bueno, pero de eso hablaremos quizás en otra ocasión con más detalles, en un mensaje más detallado. En esta ocasión, pues lo que tenemos que ver y necesitamos ver es el programa divino que corresponde a nuestro tiempo, porque si vemos y entendemos y recibimos el programa divino para nuestro tiempo, lo otro, aquello otro, vendrá por añadidura. Es parte de lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Así es que en cada dispensación y en cada edad Dios ha tenido un programa el cual ha estado llevando a cabo, el cual ha sido revelado a todos los hijos de Dios que viven en ese tiempo, y ha sido revelado por el Señor Jesucristo por medio del ángel mensajero correspondiente para esa edad o para esa dispensación. Cuando ese mensajero recibe ese mensaje de parte del Señor Jesucristo, comienza a predicar ese mensaje y Dios comienza a abrir el entendimiento de las personas, y comienzan las personas a recibir ese mensaje, a entender ese mensaje, a entender ese programa divino que se está llevando a cabo, y así son llamados, juntados los hijos de Dios de cada edad y de cada dispensación. Antes no podían comprender ese mensaje porque no había venido. Antes no podían comprender el programa de Dios para ese tiempo porque no había llegado. Pero cuando llega, entonces le es abierto el entendimiento a los hijos de Dios a medida que van escuchando ese mensaje. Hay personas que dicen: a mí me gustaría entender las cosas de Dios, a mí me gustaría entender el programa de Dios. Pues lo único que hay que hacer es escuchar el mensaje de Dios que corresponde para ese tiempo, y entonces la persona comienza a entender el programa de Dios que corresponde para ese tiempo. Hay personas que quieren entenderlo todo de una vez, pero no pueden leerlo todo de una vez. Por lo tanto, no lo pueden entender todo de una vez. A medida que van leyendo, que van escuchando, entonces van entendiendo, y así llegan a comprender el programa divino para su edad. Ahora es como también la luz. La persona va viendo más y más a medida que la luz va aumentando. En la madrugada, cuando ya comienza a salir la luz del sol, ya comienza a amanecer. Y aunque todavía no esté muy claro, ya la persona comienza a ver algo. Y a medida que va saliendo la luz del sol, va creciendo el día, sigue alumbrando más y más, y la persona va viendo más y más claro todo lo que hay frente a él. Así es en lo espiritual también. Así es que Dios llama en este tiempo en el cual nosotros vivimos a sus hijos y les dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Él dice también a través del profeta Malaquías en el capítulo 4 y verso 2: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Está hablando de un nuevo día espiritual en donde la segunda venida del Señor, como el sol de justicia, estará alumbrando espiritualmente a todos sus hijos para ver el programa divino de ese tiempo, de ese nuevo día, de esa nueva dispensación. Un nuevo día dispensacional. Por eso hay que despertar a un nuevo día, a una nueva dispensación. Ninguna persona que se queda dormido espiritualmente en la dispensación pasada o edad pasada
puede ver el sol de justicia alumbrando en un nuevo día, en una nueva dispensación. Eso fue lo que le pasó al pueblo hebreo 2000 años atrás. Ellos se quedaron en el tiempo de Moisés, la dispensación de Moisés, el día dispensacional de Moisés, y no pudieron ver el nuevo día dispensacional de Jesús que estaba saliendo allí. Por eso él podía decir: yo soy la luz del mundo. El sol de justicia estaba allí alumbrando un nuevo día, una nueva dispensación. ¿Con qué lo estaba alumbrando? Con su mensaje, porque el mensaje es la luz de Dios para alumbrarle el entendimiento a cada uno de los hijos de Dios. Los que se quedaron dormidos en la dispensación de Moisés no pudieron ver la luz de un nuevo día. Por eso él les decía ciegos, guías de ciegos, y no los estaba insultando con eso, les estaba diciendo la verdad. Pero la verdad en muchas ocasiones es dura para muchas personas que son negligentes y se quedan en una edad o dispensación que ya ha terminado, cuando Dios tiene un programa que está comenzando, un programa nuevo para una nueva edad o una nueva dispensación. Bueno, podemos ver todas estas cosas y ver el motivo por el cual el pueblo hebreo estaba ciego al programa de Dios que se estaba llevando a cabo, y que Jesús era la persona que estaba comenzando esa nueva dispensación. Ninguna persona puede ver el programa que Dios está llevando a cabo en una edad o en una dispensación, a menos que no esté en esa edad o en esa dispensación. Fue lo que le pasó al pueblo hebreo. No estaba en la nueva dispensación que comenzó cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán. Estaba comenzando la segunda dispensación, y los que siguieron a Jesús entraron a esa nueva dispensación y pudieron entender, pudieron comprender el programa divino para ese tiempo. Y Jesús dijo: Padre, gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de todos los que se quedaron en la primera dispensación, y las has revelado a los niños, a estos que han venido a esta nueva dispensación, a aquellos que estaban siguiendo al mensajero de la nueva dispensación. Y ya ustedes pueden ver, no por mucho saber, no por muchos grados intelectuales, universitarios, teológicos, las personas van a entender las cosas de Dios, el programa de Dios, solamente moviéndose a la edad o dispensación en donde Dios está llevando su programa a cabo para ese tiempo. La única forma, fuera de esa edad o dispensación donde Dios está llevando a cabo su programa, no se puede entender absolutamente nada. La gente solamente seguirán diciendo: Dios ha de hacer y ha de hacer, cuando Dios ya está haciendo. Y Jesús en una ocasión, hablando a sus discípulos, dijo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Por qué no lo vieron y no lo oyeron? Porque aún esos profetas y justos de Dios estaban viviendo en otra edad y en otra dispensación, y solamente a través de sus visiones y sueños vieron y oyeron las cosas que Dios estaría haciendo más adelante en una nueva dispensación con el Señor Jesucristo, el Mesías prometido para esa nueva dispensación. Y Jesús les dijo a ellos: más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Qué estaban viendo ellos y qué estaban oyendo ellos? Ellos estaban viendo y estaban oyendo lo que los profetas del pasado habían dicho que Dios llevaría a cabo. Ellos habían dicho por palabra de Dios que el Mesías aparecería en la tierra en la semana número 70 y tendría
el ministerio de 3 años y medio. Y a los 3 años y medio, a la mitad de la semana número 70, la vida le sería quitada al Mesías. Él aparecería en esa semana número 70 en cuanto a su ministerio, porque antes de la semana número 70 ya estaba aquí. Él comenzó esa semana número 70 casi a los 30 años. Tenía como 30 años, no había llegado a los 30 años todavía, cuando comenzó esa semana número 70, allí en el río, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Ahora, ellos estaban viendo lo que los profetas de Dios habían dicho que acontecería. Ellos estaban viendo la primera venida del Hijo del Hombre, la primera venida del Mesías prometido para el pueblo hebreo. Y eran bienaventurados aquellos que podían ver a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Las demás personas que veían a Jesús de Nazaret como un hombre cualquiera, como el carpintero de Nazaret, pero no como el Mesías prometido para aquel tiempo, no tenía la bienaventuranza que aquellos discípulos tenían. ¿Y qué estaban escuchando ellos? Porque era una bienaventuranza la que ellos tenían. La bienaventuranza de ver y escuchar lo que desearon ver y escuchar los santos y los profetas del pasado. Ellos estaban escuchando al Mesías predicando el año de la buena voluntad del Señor. Y era una bienaventuranza poder escuchar el mensaje dispensacional que estaba predicando el Señor Jesucristo, porque ese mensaje sería el mensaje correspondiente a la segunda dispensación. Ahora, vean ustedes así como cuando comienza a predicar el mensaje de una edad, el mensajero de una edad comienza esa edad. Cuando comienza el mensajero de una dispensación a predicar el mensaje de esa dispensación, comienza esa dispensación. Así es que eran bienaventurados escuchando el mensaje de la segunda dispensación, ya no el mensaje de la ley, de la primera, sino el mensaje de la segunda dispensación. Y escuchando ese mensaje, tenían la bendición de Dios para aquel tiempo. Y viendo a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido para el pueblo hebreo, tenían la bienaventuranza de ver el cumplimiento de la promesa mesiánica. Así es que vean ustedes, todo está como la persona vea lo que Dios está llevando a cabo. Así es que lo que estaba aconteciendo era lo más grande que había sido prometido para el pueblo hebreo en aquel tiempo. Y lo más grande que Dios llevará a cabo para el pueblo hebreo en el tiempo final será lo que Él cumplirá en la segunda parte de esa semana número 70. Mientras tanto estará tratando con los escogidos del pueblo gentil, de en medio del pueblo gentil, en el cumplimiento de sus promesas para el fin del tiempo, para el fin de los gentiles, en donde Él ha prometido, en la parábola del trigo y de la cizaña, enviar sus ángeles, y también en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y verso 31, que dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos. Eso es lo que Él ha prometido para este tiempo final. Es el ministerio de sus ángeles en su segunda venida sobre el monte de Sión, porque la promesa es: y vendrá el libertador a Sión. Isaías 59 verso 11 y Romanos capítulo 11 verso 26. Así es que estas son las promesas que Él está cumpliendo en nuestro tiempo,
porque son las promesas que corresponden para el fin del tiempo. Y solamente las podrán comprender las personas que estarán en esa nueva dispensación, en esa nueva edad divina, en donde Él estará realizando estas promesas hechas para el fin del tiempo. Así como el pueblo hebreo no comprendió que la primera venida del Mesías se llevaría a cabo en una nueva dispensación y que con la aparición del Mesías comenzaría esa nueva dispensación, también el pueblo hebreo, también como el pueblo hebreo, el pueblo gentil, no ha comprendido que la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para cumplir todas estas promesas se lleva a cabo en una nueva dispensación. La tercera dispensación en este tiempo final, en su comienzo, es la que tiene el cumplimiento de estas promesas. Y para comprender estas promesas divinas siendo realizadas en este tiempo, las personas son llamadas con el mensaje de gran voz de trompeta y son juntadas en una nueva dispensación, en una nueva edad, en la edad de la piedra angular, de una nueva dispensación, para ser revelado el secreto divino de su programa divino a cada uno de sus hijos. Y ninguna otra persona podrá comprender las cosas de Dios, los misterios del reino de los cielos que se están llevando a cabo en nuestro tiempo. Solo los que estén en esa nueva dispensación y en esa nueva edad de esa nueva dispensación, en la edad de la piedra angular. Ninguna otra edad de las edades de la iglesia que pertenecen a la segunda dispensación tiene el mensaje de gran voz de trompeta, porque corresponde para la edad de la piedra angular en esta tercera dispensación. Por eso usted puede ir por todas las iglesias y usted no encontrará el mensaje de la edad de la piedra angular. El mensaje de la tercera dispensación no lo podrá encontrar en ninguna iglesia de las edades pasadas de la segunda dispensación, porque no pertenece a la segunda dispensación. Como tampoco usted puede encontrar el mensaje de la segunda dispensación en las iglesias o sinagogas del pueblo hebreo, que están ellos en la primera dispensación todavía. Usted va a una sinagoga y usted no encuentra allí a el rabino predicando que el Señor Jesucristo es el Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Por qué? Porque no es el mensaje para la primera dispensación en la cual está el pueblo hebreo todavía y está cada una de las sinagogas establecidas. Están establecidas en la primera dispensación, por lo tanto, lo que predican es el mensaje de la primera dispensación, el mensaje de Moisés. Y así también, los que están en la segunda dispensación, entonces predican el mensaje de la segunda dispensación. Y los que estamos en la tercera dispensación, entonces tenemos y predicamos el mensaje de la tercera dispensación, en la edad de la piedra angular. Y así es como Dios revela sus secretos correspondientes a la tercera dispensación, a la edad de la piedra angular perteneciente a la tercera dispensación. Por eso, su segunda venida sería un secreto para el mundo, un secreto para los de la segunda dispensación y aún para los de la primera dispensación también, porque aún para los de la primera dispensación, la primera venida del Hijo del Hombre fue un secreto. Todavía no han comprendido quién es Jesús de Nazaret. Bueno, estos son los misterios del reino de los cielos, y ninguna persona puede hacer nada en cuanto a esto, sino que es Él el que hace la obra y se revela a quien Él quiere revelarse. Por eso Jesús dijo: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos
y las has revelado a los niños porque así te agradó. Vea usted, no importa que la persona sea ignorante, la persona puede entender todo el programa divino si está en la edad y dispensación que corresponde para ese tiempo en la cual Dios está revelando su programa, en donde Dios está manifestándose y llevando a cabo su obra. Y sin embargo puede haber una persona llena de doctorados en teología, como lo fue el sumo pontífice, y como lo fueron los doctores de la ley, y como en nuestro tiempo de la segunda dispensación están llenos de doctores en teología, en divinidad, y grandes teólogos, y como allá no pudieron comprender el nuevo mensaje de la nueva dispensación y el nuevo mensajero dispensacional, así también en nuestro tiempo. Así es que nadie puede entender a Dios, nadie puede comprender sus caminos, nadie puede comprender su programa, a menos que Dios no se revele a él. Y se revela a él solamente en la edad o dispensación en que él está obrando. Por eso los llama y los trae a la edad y dispensación donde él está obrando, y ahí con el mensaje de esa edad y dispensación, al escucharlo le va abriendo el entendimiento, y entonces le ha sido revelado el programa de Dios a los hijos de Dios en esa nueva edad y nueva dispensación. No hay otra forma, porque tampoco la hubo en el tiempo pasado. Ahora, en una ocasión, vean ustedes cómo son las cosas en cuanto al programa divino. En una ocasión, el Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron a decir: bueno, dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado, o alguno de los profetas, dicen otros. Y entonces Jesús les pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ve usted? Pedro, un hombre ignorante, un pescador, pudo ver, pudo entender, pudo comprender quién era Jesús de Nazaret. Sin embargo, el sumo pontífice no tenía esa misma opinión acerca de Jesús, porque la opinión de los doctores de la ley, del sumo pontífice, de los escribas y fariseos, era que Jesús era samaritano y tenía demonios, que Jesús era un hombre que le gustaba comer mucho y beber mucho vino también, y la opinión que tenían era que estaba loco. Pero Pedro no tenía esa opinión, porque Pedro tenía otra cosa, y no era un doctorado en teología, ni tampoco era un ministerio según el orden de Leví. Pedro tenía otra cosa, la cual Jesús dice que Pedro tenía. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Pedro tenía la revelación del Padre Celestial de quién era Jesús de Nazaret. Así es que, por revelación divina, cada persona ha podido entender en su edad y en su dispensación el programa de Dios que corresponde a ese tiempo, cuando Dios ha metido a la persona en esa edad de esa dispensación. Ahí es que Dios le ha revelado su programa, y entonces puede ver al mensajero, reconocerlo como el mensajero de ese tiempo, el mensajero dispensacional, y también el mensajero de esa edad. Todo depende si está en una edad nueva o en una dispensación nueva. Así es que esa es la forma divina para él revelarse a sus hijos. Es por esa revelación divina que es dada a sus hijos
en esa edad o esa dispensación. Ustedes pueden ver que el Señor Jesucristo siempre estaba hablando del Hijo del Hombre, se identificaba como el Hijo del Hombre, y siempre los discípulos estaban escuchando estas cosas, y todo eso que el Señor les estaba hablando a ellos y mostrándole por la Escritura, y hablando también en público, los discípulos eran los que podían entender estas cosas hasta donde le era permitido entenderlas. Y luego que el Señor Jesucristo resucitó, las cosas que no habían entendido en cuanto a la muerte del Señor y resurrección, comenzó a hablarle de las profecías que hablaban de su muerte y de su resurrección, y les abrió el entendimiento cuando les habló de estas cosas, y entonces comprendieron la Escritura. ¿Ve usted que no es solamente leer en la Escritura, sino tener la revelación divina de esa Escritura, de esas promesas divinas correspondientes para el tiempo en que uno vive? Y para eso se necesita la intervención divina para ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Y la persona, a medida que recibe el mensaje, que lo escucha, que lo lee, el entendimiento se va abriendo, porque Dios está revelándose a esa persona por medio del mensajero de esa edad o de esa dispensación. Y la persona viene a ser bienaventurada por lo que está viendo, por lo que está entendiendo, por lo que está escuchando. Solamente así es que podemos ser bienaventurados. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1 y verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y eso es en Apocalipsis. Y el mensaje apocalíptico enviado por medio del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero es nada menos que la revelación del Señor Jesucristo prometida para este tiempo en que vivimos. Y la revelación de Jesucristo Él la envía por medio de su ángel mensajero, y así es que cada uno de nosotros recibimos la revelación del Señor Jesucristo en este tiempo en que vivimos, y así Él nos prepara para la transformación de nuestro cuerpo, porque ese mensaje es nada menos que la trompeta final, la gran voz de trompeta o trompeta de Dios, que llama y junta a todos los escogidos para luego llevarse a cabo la resurrección de los muertos y luego la transformación de los vivos. Por eso San Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 y versos 51 y 52: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados. O sea, tendremos un cuerpo eterno, un cuerpo para vivir por toda la eternidad. De 18 a 21 años es lo que ese cuerpo demostrará. No que tendrá de 18 a 21 años, porque cuando ya hayamos pasado el milenio, ya ese cuerpo ya tendrá sobre 1000 años en nosotros, pero siempre estará representando de 18 a 21 años, porque no se pondrá viejo, no se enfermará, no morirá porque es incorruptible. Así es que nos pararemos en una edad. Hay personas que en este tiempo se paran en una edad, algunos se paran a los 25, otros a los 30, y no quieren decir el resto, pero nos vamos a parar de 18 a 21 años, y aunque pasen los milenios y milenios por encima nuestro, no nos afectará nuestra apariencia, nuestro cuerpo,
porque es un cuerpo eterno el que hemos de tener. Y para eso, Él envía ese mensaje de gran voz de trompeta, esa trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos en una nueva dispensación y en una nueva edad, la edad de la piedra angular perteneciente a la tercera dispensación. Para, a medida que recibimos ese mensaje, que lo comemos, ese mensaje se va encarnando en nosotros y llegará un día en que nuestro cuerpo será transformado, porque esa palabra estará encarnada en cada uno de nosotros. Ese cuerpo teofánico o ángel del Señor que cada persona tiene entrará al cuerpo de cada uno de los escogidos y lo transformará cuando los muertos hayan resucitado. Así es que usted y yo tenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Eso es un espíritu teofánico, que es un cuerpo de otra dimensión, de la sexta dimensión, el cual cada hijo de Dios tenía que tomar para poder vivir eternamente, pero por cuanto los hijos de Dios luego de la caída no pasaron por la sexta dimensión, entonces cuando nacieron aquí en la tierra tomaron un espíritu del mundo y luego tomaron un cuerpo de acá, engendrado por papá y mamá, y por esa causa hemos aparecido en cuerpos mortales para cumplir un propósito divino en este tiempo en que vivimos en el programa divino. Pero como en el principio no fue así, y vamos a regresar al principio, y el ciclo divino que nos regresa al principio es el ciclo divino del año del jubileo en el cual nosotros estamos. Entonces hemos de recibir ese espíritu teofánico y ese cuerpo eterno creado por Dios, y entonces viviremos eternamente. ¿Ve usted? Así es que nada se ha perdido, solamente hemos pasado por este ciclo divino temporero, el cual es una experiencia que no se repetirá nunca más en la vida. Y mientras vivimos en estos cuerpos mortales, tenemos la oportunidad y el privilegio de hacer tesoros en el cielo, porque estamos en cuerpos limitados. Por lo tanto tenemos que, con la ayuda de Dios, hacer un esfuerzo para hacer las cosas que debemos hacer, y eso tiene recompensa en el cielo. Por eso Él nos dijo cómo hacer tesoros en el cielo, y nos enseñó que primero teníamos que buscar el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo más importante para cada hijo de Dios. El que no tiene la esperanza que tienen los hijos de Dios, pues tienen que luchar aquí en la tierra y tratar de hacerse multimillonarios aquí, porque allá no tienen nada. Pero los hijos de Dios que tienen toda su herencia allá, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, lo que tenemos es que luchar por el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo único eterno y eso es lo único que nosotros tendremos allá. Por lo tanto, todo lo que trabajamos acá en el reino de Dios lo tendremos allá cuando Él reparta esos galardones para cada uno de sus hijos. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? A unos le dio tantos talentos, a otros tantos talentos y a otros tantos talentos, y así tenían que trabajar en la tierra, y luego al final Él pidió cuenta de los talentos, el trabajo que fue llevado a cabo, y luego dio la recompensa, y entraron en el gozo de su Señor los que trabajaron e hicieron lo que tenían que hacer. Y al que no hizo lo que tenía que hacer, dice que fue echado a las tinieblas de fuera, donde sería el lloro y el crujir de dientes. Bueno, eso nos enseña que en el reino de Dios
en la edad o dispensación que a cada hijo de Dios le toca vivir, no puede estar con los brazos cruzados en cuanto a las cosas de Dios, de acuerdo a como Dios le ha dado a la persona. La persona tiene que trabajar en el reino de Dios, porque para eso Dios le ha dado a unos tantos talentos, a otros tantos talentos, para que puedan hacer algo en el reino de Dios y tengan allá en el cielo un galardón esperándole cuando seamos transformados y pasemos allá. Así es que el que no hace nada, pues no puede esperar nada allá. Pero todos nosotros, en nuestra edad, conscientes de la edad que estamos viviendo, la edad de la piedra angular, y conscientes de la dispensación que estamos viviendo, la tercera dispensación, solamente deseamos saber una cosa: ¿qué es lo que hay que hacer en el reino de Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer en el lugar donde Dios nos ha colocado para recibir la palabra, el mensaje de Dios? Y así trabajamos y hacemos todo lo que hay que hacer en una cosa, en otra cosa, y así por el estilo, hasta que hacemos todo lo que teníamos que hacer y recibiremos luego la bendición divina, la recompensa por todo lo que hayamos hecho. ¿Saben ustedes una cosa? Que los que trabajan en la obra de Dios después descubren que Dios les da tantas bendiciones que se les multiplica todo lo que ellos tenían. Y los que no hacen nada, cada día estarán más pobres, porque así está en la parábola. Al que tenía mucho, o al que le fue dado mucho, le sería demandado mucho. Pero ese hizo mucho, y luego, así los demás. Pero el que tenía poco, cuando recibió, eso que recibió lo escondió, y cuando le pidieron cuenta, no había hecho nada con eso, le fue quitado y fue censurado, y lo que tenía le fue entregado al que tenía más. Y a él le fue quitado lo que tenía y fue echado a las tinieblas de fuera, donde sería el lloro y el crujir de dientes, porque todo siervo negligente no se merece la bendición de Dios. Así es que, ¿qué fue? ¿Más pobre o más rico? Aún lo que tenía le fue quitado. Así es que quedó más pobre todavía. No tenía la bendición de Dios. Y el que había trabajado recibió más bendición. Porque es que el que trabaja en la obra de Dios y lucha por el programa de Dios para el tiempo en que vive, Dios le da más. Porque en las manos de esa persona las cosas se multiplican, porque Él las multiplica trabajando, y entonces la bendición de Dios fluye más abundantemente para la persona, porque no se detiene en la obra de Dios, sino que trabaja constantemente en la obra de Dios. Y la recomendación que el Señor hizo allí fue: te convenía haber dado mi talento a los que trabajaban, para que así ellos lo usaran y yo recibía mi talento con ganancia, con los intereses que tenía que devengar, porque tras que le entregó el talento, se lo entregó sin los intereses que se suponía que hubiera devengado. Así es que la recomendación siempre ha sido entonces que la persona que está muy ocupado en los quehaceres del mundo, entonces ayude al que está trabajando en la obra, porque ahí está asegurándose de que está haciendo algo para la obra, y está bien seguro porque ve que esa persona está trabajando en la obra y ahí ha colocado su talento para que haya ganancia de ese talento para el reino de Dios, y la persona no aparezca como una persona negligente aquí en la tierra, que solamente lo que quiere
es la bendición de Dios, pero no quiere hacer nada en el reino de Dios. La bendición de Dios, la persona la tiene. Y mientras más trabaja en el reino de Dios, más abunda la bendición de Dios. Usted puede ver por medio de esa parábola que Dios no quiere vagos en su reino. No quiere negligentes en su reino. Al siervo negligente, Él nunca lo quiere en su reino, por lo tanto lo echa fuera de su reino. Tarde o temprano es echado fuera. Bueno, ya ustedes saben que en una cosa o en otra cosa siempre podemos hacer algo en la obra de Dios. ¿Y el que se beneficia quién es? Pues la persona, porque está haciendo tesoros en el cielo. Es una oportunidad única que Dios le da a la persona, estando aquí en la tierra, para hacer tesoros en el cielo. Bueno, eso es bueno saberlo, porque algunas veces algunas personas no lo saben, no entienden y se piensan y se creen inútiles aquí en la tierra, creyendo que no pueden hacer nada, pero sí, todos podemos hacer algo como individuos y también como grupo. Bueno, todo esto ocurre porque Dios nos revela su programa, los misterios del reino de Dios para nuestro tiempo, como lo hizo para otras edades y otras dispensaciones. Y así es como Dios se revela a sus hijos en nuestro tiempo, como lo hizo en el pasado. El Señor Jesucristo revelándose a sus hijos. Dios nos continúe bendiciendo a todos. Dios nos guarde en su reino, en la edad de la piedra angular, en la tercera dispensación, y nos bendiga con todas las bendiciones prometidas para la edad de la piedra angular en la tercera dispensación, y nos ayude y nos fortalezca para trabajar en su reino en la edad de la piedra angular. Nuestro amado hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín ya puede ir acercándose por aquí. Esta labor que ustedes han hecho en el reino de Dios, esta construcción, aquí en esta construcción, ustedes han estado almacenando tesoros en el cielo. Todos los que han trabajado en esta labor. Y si ustedes notan una cosa, todo lo que usted hace en la obra de Dios, ¿no se ha dado cuenta que todo es para el beneficio de ustedes? Porque ustedes han trabajado en la obra de Dios para este trabajo, esta construcción, y cuando vienen a ver es para ustedes mismos. Es para el bienestar de los hijos de Dios que se reúnen aquí, los que ya están y los que han de venir, para recibir la palabra, el mensaje de Dios para nuestra edad y nuestra dispensación. Así es que todo lo que hacemos en el reino de Dios, ya hemos visto que es para nuestro propio beneficio, y por eso la bendición viene para cada uno de los hijos de Dios que luchan, que trabajan en el reino de Dios, en esta edad en la cual nosotros estamos viviendo. Y continúa día tras día el Señor Jesucristo revelándose a sus escogidos, a sus hijos, como Él lo prometió. Bueno, aquí nuestro hermano Bermúdez está usando una técnica que él ha usado en muchas ocasiones, y es que cada vez que es la misma que yo uso.
Lo que pasa es que yo la uso primero que él. Es la misma que usé hace un momentito, que él me llamaba y yo me quedaba para que él continuara hablando, y ahora él me está aplicando la misma técnica, pero yo creo que, aunque está lloviendo, yo creo que nuestro hermano Bermúdez puede continuar y concluir él nuestra parte en esta noche, y así luego regresar cada uno a su lugar, ya que mañana es día de trabajo, y mañana pues también nosotros tenemos que viajar a otro lugar, el cual está bastante lejos. Así es que dejo con ustedes nuevamente a nuestro amado hermano, amigo y consiervo en la obra del Señor, de la edad de la piedra angular, nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, con nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde. Estamos muy agradecidos a Dios por estas palabras que nos ha traído nuestro hermano William, y damos gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios por habernoslo enviado en este tiempo con este mensaje tan glorioso, que ha hecho una obra tan perfecta en toda la América Latina. Pueden sentarse, por favor. Yo creo que hay algunos anuncios que Sergio tiene que hacer, algunos anuncios, alguna literatura. No sé si hay alguna literatura que tienen que distribuir, y vamos a aprovechar la oportunidad para que dejar a Sergio con ustedes. Agradecemos a Dios que nos haya permitido estar aquí con ustedes. Yo me siento muy contento, muy agradecido de haber llegado hasta acá para acompañar a nuestro hermano William. Pueden sentarse, por favor, y así Carlos puede tomar la afirmación mejor. Haber tenido este privilegio de estar aquí con él a pesar del tiempo, a pesar del frío, a pesar de la lluvia y todo esto, que hayamos tenido este gran privilegio. Que la bendición de Dios continúe con ustedes, que Dios siga usándoles grandemente en todo el programa divino. Pronto nos volveremos a ver para el mes de noviembre. Estaremos llegando acá a Chile el 9 de noviembre, si todo va bien, si el programa no es cambiado. Estaremos llegando el 9 de noviembre, y el 10 tendremos una reunión de ministros donde William nos hablará, y el 11 estaremos saliendo para Buenos Aires, Argentina. Así que apenas vamos a estar 3 días por acá, o menos de 3 días. El día que llegamos y el día de la reunión, y el otro día nos vamos. No sabemos cuándo nos volveremos a ver, pero después de eso, porque el tiempo es corto y hay mucho que hacer. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Sergio, para los anuncios finales. De escuchar al ángel mensajero del Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos también de haber escuchado a nuestro hermano Miguel. El mensaje que se va a repartir es el tiempo del fin, el fin del tiempo y el verdadero ungido de Dios, para que lo lleven como recuerdo de la inauguración de esta pirámide. Estamos contentos también de haber podido recibir a todos nuestros hermanos. Parece que hay hartos hermanos de Santiago, y estamos felices de haber podido compartir este pan celestial con todos ustedes, ya que a veces casi no nos vemos, pero estamos unidos en ese mensaje tan glorioso